Bienvenidos a CLATOV Studio. Este es el canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOV para estar actualizados permanentemente. El efecto del tamaño corporal y la endogamia sobre la mortalidad por cáncer es el título de esta publicación eh, realizada por Leonard Nani. Aquí pueden hacer scan sobre el QR y lo mismo van a tener toda la descripción. En la descripción del video van a tener también el link como para hacer clic y bajarse directamente el PDF de este trabajo publicado en la Royal Society en lo que es Ciencia Abierta. Fue publicada el 31 de enero de 2024 y es muy importante para nosotros, ya que nos da una idea de lo que es el tamaño corporal del perro y su predisposición al cáncer. Ustedes cuando hacen, tanto sea el QR, hacen con su teléfono, van a encontrarse con el trabajo y reconocemos al autor, que es Leonard Nani. Él trabaja en el Departamento de Evolución, Ecología y Biología de los Organismos de la Universidad de California en Riverside, en Estados Unidos. El trabajo fue recibido el 14 de septiembre del año pasado y fue publicado el mes pasado. Veamos eh, un poco el resumen, ¿no?, de este trabajo. El cáncer es una de las principales causas de muerte en perros domésticos y las mismas varían ampliamente según las razas. Entonces, esto da una oportunidad para ver el modelo de carcinogénesis de múltiples etapas, que es algo que presenta este trabajo. El modelo de carcinogénesis de múltiples etapas, lo veremos más adelante. Este modelo predice el aumento lineal en el cáncer relacionado con el tamaño de la raza. Una expectativa más complicada, es decir, peor vida más corta y peor sobrevida en razas de tamaño más grandes. Eh, Se estudiaron 85 razas y vieron una elevada mortalidad en el bernés de la montaña y en el terrier escocés. También el bull mastiff, animales pesados, encontraron un resultado con un riesgo notable, con un 50% más de lo esperado. Y también los terriers, como mencioné, tienen una elevada mortalidad por cáncer. También se ha visto en este trabajo como resumen que el aumento de la endogamia, que sería la cruza entre parientes dentro de las mismas razas, acortó la esperanza de vida, pero no tuvo ningún efecto general sobre la mortalidad por cáncer. Muy bien, este sería como un pantallazo sobre lo que mencioné recién, que no hay evidencia de que una tasa metabólica más baja, sea un factor de reducción del cáncer en estas razas grandes. ¿Qué significa? Viene como antecedente que el metabolismo bajo se da proporcional al tamaño grande del individuo, es decir, un tamaño pequeño, metabolismo alto, un tamaño grande, metabolismo bajo. Y se sugería que cuanto menos metabolismo tenga el organismo, menos probabilidad de tener cáncer. Y aquí verdaderamente no se encontró evidencia de esto. La introducción habla de lo que sería el perro doméstico, el Canis lupus familiaris, ¿no? Y verdaderamente lo que destaca este investigador es que la diversidad fenotípica del perro es una de las más altas dentro de las especies de mamíferos. Esto es bien importante. Y aquí tenemos que que en cáncer nos puede dar una una muy buena idea en lo que serían los perros domésticos, porque tenemos increíble variabilidad de tener, por ejemplo, un riesgo del 4% en el pincher miniatura a un 55% en el perro bernés de la montaña.
El cáncer es típicamente considerado, esta es una muy buena definición del trabajo de qué es el cáncer. El cáncer es típicamente considerado un proceso conducido por mutaciones, es decir, guiado por mutaciones. Y estas mutaciones, ¿por qué vienen? Porque hay una acumulación de mutaciones que pueden ser o del desarrollo de la vida de vivir o heredadas, y células individuales. Este es un fenómeno mencionado como carcinogénesis de múltiples estadios. Carcinogénesis de múltiples estadios. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva una fórmula que une esta definición de cáncer, ¿no? Este es un modelo propuesto hace 70 años, ¿no? Que asume y predice de alguna manera la prevalencia del cáncer en el tiempo. Entonces vemos esta fórmula que está aquí, la he agrandado, en donde vemos que P sería la prevalencia, ¿m? Y T, esta T mayor, es el tiempo. ¿Y cuáles son los componentes de esta ecuación? La C grande, que es el número de células en riesgo. Serían las células que están en riesgo. K, dentro de esta ecuación, es la tasa de división celular. Y U sería la tasa de mutaciones somáticas. Entonces, fíjense que en esta fórmula, en donde tenemos como exponente al número necesario de mutaciones para iniciar el cáncer. Este sería el número necesario de mutaciones para iniciar, activar el cáncer. Entonces, fíjense que esta variable nos habla del tiempo, nos habla de la cantidad, de alguna manera, de células, es un número de células. Entonces, la proporción, cuanto más número de células en el cuerpo, más prevalencia de alguna manera del cáncer. Todo directamente proporcional y, por supuesto, elevada a el número de mutaciones necesarias para iniciar el cáncer. Seguimos en donde nos habla de este modelo que le llaman EMMC, que es el modelo de carcinogénesis de múltiples niveles. Normalmente se ha visto que este modelo requiere, fíjense, que la selección natural favorezca determinados genotipos que promuevan la supresión del cáncer. Es decir, lo que se ha visto es que durante millones de años la selección natural actúa, es decir, siguen vivos los más aptos y mueren los contrarios, de alguna manera los que tengan mayor cantidad de mutaciones. Entonces, por ejemplo, se ha visto que hay grandes roedores, como por ejemplo la capibara, ¿no? Que independientemente de su tamaño, que son pequeños, viven mucho tiempo por una supresión de la telomerasa en el ADN. Lo mismo pasa con las ratas desnudas que tienen este mismo mecanismo. Entonces, lo que se ha visto que en la medida que las especies de los animales, las especies se hacen cada vez más grandes, eh, en algunos casos tienen menos probabilidades de cáncer. Y esto tiene que ver con selección natural debido a la supresión de los tumores. Lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos, sin embargo, fíjense este enunciado, sin embargo, la respuesta de las especies a la evolución aumenta el riesgo de cáncer, resultando que el aumento del tamaño no está generalmente eh, relacionado a esta reducción del cáncer dentro de la misma especie. Y esto es lo que aporta este trabajo. Si nosotros decimos que un elefante
tiene menos cáncer, como lo hemos visto en el módulo 1 de la certificación, a través de las clases del doctor Modiano. Hemos visto que, por ejemplo, las ballenas gigantes o, por ejemplo, los elefantes, gran masa, menos cáncer. Esto mismo no se ve dentro de una especie, como por ejemplo los perros. Es decir, nosotros vemos que tenemos esa relación de mayor tamaño, menos cáncer, pero entre especies, pero dentro de una especie, con la variabilidad que tiene los perros de tamaño, ahí vemos que no se cumple, que no se cumple esta supresión del cáncer que vemos en las especies muy grandes. Entonces, fíjense que así, intraespecíficamente, lo que es la variación intraespecie, especie, la variación del tamaño corporal, fíjense que no sigue este mismo mecanismo de protección contra el cáncer. Fleming encontró que un claro efecto de lo que es el tamaño corporal y la mortalidad por cáncer, donde las razas de perros grandes tienen mucho más alto riesgo de cáncer que las razas pequeñas. Esto ya fue descrito por Fleming y sus colaboradores. También se ha visto eh, evidencia alguna de lo que es la relación entre el cáncer y la diversidad baja genética dentro de los animales domésticos y salvajes. Y esto es muy importante, básicamente, porque hay algunas mutaciones oncogénicas que se transforman en inusualmente comunes en algunas razas. Así, por ejemplo, Krauss encontró recientemente una débil asociación entre la baja diversidad genética y el alto riesgo del cáncer entre algunas razas. Este trabajo, y estamos ya entrando directamente en los materiales y métodos que encontró este investigador, junto base de datos de Estados Unidos, en donde son 81 razas, Reino Unido 68 razas y lo que es el Kennel Club de Finlandia con 119 razas. Son lo que serían registros nacionales de diferentes, en donde mostró una evidencia muy importante de lo que es el grado de mortalidad por cáncer en determinadas razas, y esto fue bastante consistente, ¿no? Entonces, esto es importante porque son fuentes independientes y lo que han visto, aquí tenemos los resultados en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Finlandia y en otros registros, en donde han visto consistentes resultados en la relación entre determinadas razas y el cáncer. Fíjense que los 3 registros mostraron que hay 3 razas de alguna manera, representadas en su potencial de mortalidad por cáncer. Em, eh, Veamos cuáles son. Básicamente el Retriever Flat Coat y el Scottish Terrier fueron identificados como de alto riesgo de cáncer. Scottish Terrier y el Retriever Flat Coat. El Dálmata, por el contrario, y el Bulldog fueron encontrados como de baja predisposición al cáncer. Lo mismo que el siberiano Laika del Este y el mastif tibetano. Tienen reducida mortalidad por cáncer según los registros de Finlandia. Aquí tenemos una curva, un gráfico bien interesante en donde habla, en el trabajo ustedes van a ver que van a encontrar de los 3 registros de Estados Unidos, de Reino Unido y de Finlandia. Yo puse en aras de acortar el tiempo solamente el de Estados Unidos y vemos que los que están altos, estamos hablando de abajo tenemos el peso de 10 a 80 kilos, y en la X tenemos la proporción de animales que mueren por cáncer. Entonces vemos que los que están en esta zona son aquellos que tienen peso elevado y alta mortalidad, ¿no? Entonces tenemos que
Este sería el BMD, sería el Bernés de la montaña, y aquí tendríamos el Bull Mastiff, ¿no? Estos serían como lo más. Y el Scottish Terrier sería dentro de los animales de menos de alrededor de 10 kilos, sería el que más cáncer se ha encontrado. Las razas, esto también es interesante para los veterinarios. Las razas cruza, los mestizos, viven aproximadamente 1,2 años más que las razas puras. Y esto sí es importante, indicando que lo que sería una disminución de la consanguinidad sería benéfico. Es decir, tenemos animales que son cruzas de individuos absolutamente diferentes genéticamente y eso hace que disminuya, si sea beneficioso para lo que sería el cáncer. Algo que nosotros muchas veces pensábamos por sentido común y que ahora está comprobado. Lo que sería entonces que las razas que tengan consanguinidad muestran, y aquí lo remarco, una significativa, un significativo acortamiento de su vida. Entonces, esto es importante, tratar de ir controlando en aquellas razas todo lo que sería la genética nueva, la sangre nueva. Este modelo que tenemos que incorporar en oncología, el modelo de la carcinogénesis evolucionaria de múltiples niveles, el EMMC, predice que la selección, y esta es la conclusión, este es el último párrafo del paper, perdón por el anglicismo, del trabajo científico. Entonces, esta carcinogénesis, de modelo de carcinogénesis de múltiples niveles, predice que la selección para aquellos animales de lo que sería tamaño grande, ¿no? Y o de gran longevidad, tiene que ver con una selección natural exitosa que aumenta la supresión, los factores supresores del cáncer, ¿no? Y esto reduce de alguna manera todo lo que es la incomodidad de tener que estos individuos morirse del cáncer. Entonces, recordemos, entonces la carcinogénesis de modelo de múltiples niveles destaca, reconoce y predice esta selección natural a favor de animales que son grandes y que viven longevamente, son muy longevos y tiene que ver con un aumento de lo que sería la supresión por el cáncer. Es decir, no es que no tengan mutaciones, sino que tienen supresión de esas mutaciones que les permite vivir más. Y así se resuelve, y esto es importante, la paradoja de Peto, que los oncólogos conocemos de hace décadas y que tiene que ver con esa relación entre animales de mayor tasa, según, según Peto, cuanto más células, como vimos en la fórmula, en la ecuación, más células, mayor prevalencia de cáncer. Pero aquí, esta carcinogénesis de múltiples niveles, este modelo, dice que la selección natural, de alguna manera, eh, explica por qué en determinados animales gigantes como una ballena o como un elefante no se cumple lo que Peto mencionaba. Y entre comillas, como decía también el doctor Modiano en el módulo 1 de la certificación latinoamericana, ya dejó de ser tal vez una paradoja para ser una afirmación dada por Peto. Muchísimas gracias y seguimos con las clases.